Entonces, en este capítulo ya empezamos a ver propiamente los diagramas de control, que es el instrumento más popular para el control. Entonces, capítulo 5 tenemos aquí métodos y filosofía de procesos de control. Vemos los elementos que están en los contenidos, introducción, posibilidad y eh, causas posibles y causas asignables de la variación de la calidad. También base estadística de los diagramas de control, principios básicos, escogitación del límite de control, tamaño de muestra y frecuencia de muestreo. Subgrupos racionales, análisis de patrones en diagramas de control, discusión de reglas de sensibilización para diagramas de control, fases 1 y 2 de la aplicación de los diagramas de control. En la sección 5.4 vemos el resto de los 7 magníficos que son parte de los componentes que se utilizan para poder medir el- el- la calidad. 5.5 dice implementando los métodos de control de estadístico en mejoramiento en un programa de mejoramiento de calidad. Y 5.6 una aplicación del SPC, ¿verdad? Control, Statistical Process Control. Eh, 5.7 aplicaciones de procesos estadísticos de control y calidad, herramientas de mejoramiento en negocios transaccionales y de servicios. Y un material adicional para el capítulo 5, pues dice una alternativa simple que funciona en el diagrama X barra. Entonces, la revisión del capítulo y los objetivos de aprendizaje. Este capítulo tiene 3 objetivos. El primero es presentar eh, las herramientas de poder solucionar problemas en lo que es control de proceso estadístico, ¿verdad? SPC, Statistical Process Control. eh, Al menos lo de las herramientas básicas, que se llaman los 7 magníficos, que también es un término que se acuña a las siete compañías que han logrado obtener una capitalización de mercado de más de 1 billón, así como Microsoft, Nvidia, Google, y ahí están otros 4. El lector verá cómo las decisiones acerca del tamaño de muestra, intervalos de muestreo y colocamiento de los límites de control afectan el desempeño de la gráfica de control. Otros conceptos claves incluyen la idea de grupos, subgrupos racionales, interpretación de gráficas de control de signos y patrones, y el promedio de la longitud de qué tanto duran como una medida de control de desempeño del diagrama de control. El tercer objetivo, quiero ver, ahí puse 2 objetivos subrayados, no puse el tercero, discutir e ilustrar algunas situaciones prácticas en la implementación de Statistical Process Control. Entonces vamos a ver, ahí está. Después de estudiar cuidadosamente este capítulo, se debería ser capaz de hacer lo siguiente. Uno, entender las causas de posibilidad y las asignables a los procesos de variabilidad. Dos, explicar en la base estadística de Shewhart, de los diagramas de control de Shewhart, incluyendo la escogitación de el tamaño de paso, el límite de control y los intervalos de
muestreo. Explicar el número 3, explicar el concepto del subgrupo racional. Número 4, entender las herramientas básicas del SPC, ¿verdad? Physical Process Control. Eh, Vamos a ver. El histograma o la gráfica eh, de barras y semillas y de hojas. La hoja de chequeo, la gráfica de Pareto, el diagrama de causa y efecto, el diagrama de concentración de efectos, el diagrama de dispersión y el gráfico de control, que es más importante, explicar las fases 1 y 2 de la gráfica de control, explicar cómo el promedio de eh, la duración es utilizado como una medida de desempeño para una gráfica de control, explicar cómo la sensibilización de las reglas y el reconocimiento de patrones son utilizados en conjunto con la gráfica de control. Entonces, pasando a la sección 5.1, vemos si un producto va a lograr o exceder las expectativas de los consumidores. Generalmente debe ser producido por un proceso que es estable o repetible. Es decir, que el proceso debe ser capaz de operar con poca variabilidad. Y esa es básicamente el concepto fundamental que nosotros tenemos en control estadístico de la calidad, de que nosotros queremos bajar la variabilidad tanto como sea posible alrededor de un objetivo o dimensiones nominales de la calidad del producto. Eh, el control de procesos estadísticos, SPC, es una colección poderosa de herramientas de resolución de problemas para alcanzar la estabilidad de los procesos y mejorar la capacidad a través de la reducción de variación o variabilidad. SPC es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes del siglo XX, ya que está basado en principios subyacentes que son cabales, fáciles de utilizar, que tienen un impacto significativo y que se pueden aplicar en cualquier proceso. Aquí tenemos los 7 magníficos. Entonces, para reducir la variabilidad, el histograma, la hoja de chequeo, el gráfico de Pareto, el diagrama de dispersión, los diagramas de causa y efecto, la concentración del diagrama de concentración de efectos y las gráficas de control. Entonces, esas son las siete herramientas que nos da el SPC, ¿verdad? Eh, los métodos estadísticos para el control de calidad. Entonces, a pesar de que estas herramientas, que usualmente se llaman los siete magníficos, son una parte importante del SPC, solamente comprenden sus aspectos técnicos, el, el despliegue apropiado del SPC ayuda a crear un ambiente en el cual todos los individuos en una organización buscan mejoramiento continuo en calidad y productividad. Eh, Básicamente, aquí creo que está implícito la palabra cultura cuando nosotros hablamos de la cultura de una institución. Entonces, porque eso ya es lo que se acostumbra a hacer y los principios que se tienen. Eh, si la cultura de una institución no es buena, si por ejemplo hay si es difícil obtener, llegar a acuerdos, pues esa es una institución que va a tener un desempeño bien difícil, bien deficiente. Sin embargo, cuando tenemos una institución con una cultura donde todos están
tienen el objetivo de cumplir la misión de la institución, pues en efecto, eh, el esfuerzo grupal ayuda a obtener estos objetivos, a lograr estos objetivos. Eh, de las 7 herramientas, el gráfico de control es probablemente el que es más sofisticado, técnicamente sofisticado. Entonces, vamos a discutir primero lo que es la teoría de variabilidad de Shehart. Entonces, aquí pasamos a la sección 5.2, pues causas de posibilidad y causas asignables en la variación de calidad en cualquier proceso de producción, sin importar que también está diseñado o mantenido cuidadosamente un monto certero de variabilidad inherente natural siempre existirá. Y es lo que hemos visto múltiples veces en el curso. Eh, Esta variabilidad natural también la podemos considerar como un ruido, eh, un ruido que está pues por ahí, ¿verdad? Y el efecto acumulado de muchas causas que no se pueden evitar. Eh, en el marco del control de calidad estadístico, esta variabilidad se suele llamar un sistema estable de causas de posibilidad, un proceso que opera con solamente causas de posibilidad de variación presente se dice estar en control estadístico, es decir, de que las causas de posibilidad son inherentes en el proceso. Otros tipos de variabilidad podrían ocasionalmente estar presentes en los resultados de los procesos. Esta variabilidad en características de calidad clave a veces suelen venir de 3 fuentes, ya sea eh, máquinas o controladores ajustados no apropiadamente, errores de operación o materiales iniciales defectuosos. Tales variabilidades generalmente son grandes cuando lo comparamos con eh, el ruido que usualmente podemos notar naturalmente en los procesos. Usualmente representan un nivel aceptable de desempeño de procesos. Referimos a esas fuentes de variabilidad que no son parte de las causas de posibilidad como variación de causas asignables. Un proceso tal que está operando en presencia de causas asignables se dice que es fuera de control. Entonces, aquí tenemos un pie de página, ¿verdad? Dice que la terminología de las causas posibles y asignables fue desarrollada por Shehart. Hoy en día algunos escritores utilizan más la terminología como, por ejemplo, causas comunes en vez de causas de posibilidad y causas especiales en vez de causas asignables. Entonces aquí básicamente hay elementos que hay que decidir, bueno, son estos elementos que simplemente no puedo removerlos, fuentes de variación que no se pueden quitar del proceso o son elementos que se pueden quitar del proceso. Y estas causas de posibilidad y asignables de variación se explican en la figura. Vamos a ver. Entonces, yo creo que todo esto está explicado en la figura. Veamos la figura. En la figura nosotros tenemos una gráfica de control con respecto al tiempo. Tenemos nuestro objetivo promedio mu sub 0. Tenemos nuestro límite inferior y límite superior de las especificaciones. Entonces,
cuando nuestro proceso está bajo control, solamente las causas de posibilidad de variación están presentes. Nosotros aquí vemos que la distribución está centrada en U sub 0 y tiene una desviación estándar sigma sub 0. Y podemos ver de que esta distribución se mantiene por algún tiempo, pero cuando pasa de T1, obtenemos la entrada de una causa asignable que está presente y por lo tanto el proceso se sale de control. Entonces aquí dice, bueno, vamos a ver. Realmente no veo diferencia entre estos cuatro. Aquí dice causa asignable 1 y el proceso está fuera de control. A mí me parece que no está fuera. A mí me parece que este se refiere a esta gráfica, ¿verdad? En el cual se cambió el promedio objetivo, ¿verdad? A un mu sub 1 que es mayor que mu sub 0. Entonces, ahí, y esto lo hizo desplazar su promedio objetivo. Y se puede ver claramente de que la mitad de los productos están fuera de especificación, particularmente superan la, eh, el límite superior de las especificaciones. Entonces, y se mantiene así. Luego, pues, dice que hay otra causa segunda presente y el proceso está también fuera de control. En este caso, no fue uno en el cual cambia el promedio, pero que sí cambia la desviación estándar a sigma 1 mayor que la desviación estándar que tenía sigma sub 0. Y podemos ver de que pues ya es más probable que los procesos estén cerca de eh, que estén más cerca de los límites de las especificaciones o que estén afuera de las especificaciones. Ahora, si tenemos otra tercera causa, en este caso nos desplaza el promedio y la desviación estándar, pues estamos mucho que peor. Estamos produciendo algunos ítems que pues están muy fuera de las especificaciones. Aquí están las líneas para el límite inferior y el otro para el límite superior, ¿verdad? El de en medio es el promedio. Entonces, pues este es el peor de los casos en donde hay mayor variabilidad y que también el objetivo del promedio se ha movido completamente y pues eh, el proceso está fuera de control. Bien, entonces todo eso es lo que está aquí. Finalmente, recordar que el objetivo eventual del control estadístico de procesos es eliminar la variabilidad de los procesos. Esto podría no ser posible para eliminar completamente la variación, pero los diagramas de control son una herramienta efectiva en reducir la variabilidad tanto como sea posible. Ahora presentamos los conceptos estadísticos forman la base de las gráficas de control. Entonces, los capítulos 6 y 7 desarrollan los detalles de construcción y utilizan los tipos estándares de gráficas de control. Bueno, vamos a ver un poco de la sección 5.3. No sé si alguna pregunta. Todo bien. Ok, vemos entonces la sección 5.3 de las bases estadísticas para el gráfico de control, principales principios básicos. En las gráficas típicas de control que se muestran, quiero ver, esta fue la figura 5.1. Bueno, esta es una figura típica de diagrama de control, la figura 5.2.
Las gráficas de control son una muestra gráfica de las características de la calidad que se han medido o calculado de la muestra versus el número de muestra o tiempo. Las gráficas contienen una línea central que representan los valores promedios de las características de calidad que corresponden a los estados que están bajo control. Es decir, de que solamente hay causas de posibilidad. Las otras líneas horizontales se llaman límites de control superior y los límites de control inferior, que también se muestran en la gráfica. Estos límites se escogen de tal forma de que el proceso esté en control, de que casi todos los puntos de la muestra caen en ellos. Siempre que los puntos de la gráfica estén dentro de los límites de control, el proceso se sube de que está en control y no es necesaria ninguna otra acción. Sin embargo, un punto que está fuera de la gráfica de los límites de control se interpreta como evidencia de que el proceso está fuera de control y que es necesaria una investigación y acciones correctivas para encontrar y eliminar la causa asignable o las causas responsables para esta comportamiento. Se acostumbra a conectar los puntos de la muestra con una línea, ¿verdad? Entonces tenemos las muestras, los datos, ¿verdad? Y los conectamos por líneas. Entonces, lo que nosotros esperamos ver es que los puntos estén dentro de los límites de control, pero también nosotros esperamos ver que estén alrededor del promedio. Esperamos también pues, de que la dispersión sea parecida a una que tenga una distribución normal cero sigma cuadrado, ¿verdad? Entonces, que no haya una tendencia o alguna autocorrelación donde se puedan ver, detectar ciertos patrones. Incluso si todos los puntos están dentro del gráfico de control, eh, si se comportan de una forma sistemática que no es en una manera aleatoria, podría ser una indicación de que el proceso está fuera de control. Entonces, si los procesos están en control, todos los puntos deberían esencialmente mantener un patrón aleatorio. Eso es lo que esperamos, ¿verdad? Que no estén, por ejemplo, un 80% de los puntos arriba del promedio, sino que nosotros queremos ver una dispersión con una distribución normal. Entonces, si hay patrones que no son aleatorios, podríamos hallar nosotros alguna causa que eventualmente al solventarla pueda mejorar el proceso, bajar la variación y por lo tanto mejorar la calidad. Hay una conexión entre la gráfica de control y la prueba de hipótesis. Nosotros podríamos pensar de estos límites de las especificaciones inferior y superior como una región donde la hipótesis nula de que el promedio mu es mu sub cero y la región de afuera la podemos pensar como una región donde eh, rechazamos la hipótesis nula con respecto a una alternativa que podría ser mu distinto de mu sub cero o alguna desigualdad, el cual sería eh, una hipótesis alternativa de un solo lado, ¿no? Las gráficas de control son una prueba de hipótesis que el proceso está en control estadístico. Entonces, esto es bien importante de que pues la conexión que hacen aquí entre los diagramas de control y la prueba de hipótesis, ¿verdad?
como la prueba de hipótesis de mu igual a mu sub 0 versus mu distinto a mu sub 0, pero también hipótesis de que la variación es sigma versus de que sigma es igual a un sigma sub 0 versus otra que diga que la desviación estándar sigma es mayor que sigma sub 0. El marco de prueba de hipótesis es útil en muchas formas, pero hay algunas diferencias entre los puntos de vista entre los gráficos de control y las pruebas de hipótesis. Por ejemplo, cuando probamos hipótesis estadísticas, usualmente checamos la validación de las suposiciones, mientras que los gráficos de control se utilizan para detectar salidas de el control del estado de control estadístico. En general, no debería preocuparnos que hayan eh, acerca de las suposiciones que de la forma de la distribución o independencia cuando aplicamos las diagramas de control a procesos para reducir la variabilidad y alcanzar el control estadístico. Además, las causas asignables podrían resultar en muchos tipos de cambios del movimiento, especialmente en mu sub 0, en los parámetros de los procesos. Por ejemplo, el promedio podría cambiar instantáneamente a un nuevo valor y mantenerse allí. A veces esto se llama un cambio sostenido y ese cambio podría ser abrupto, pero las causas asignables podrían ser de corta duración y podría significar de que podrían regresar a sus valores dentro del control o nominales. O las causas asignables podrían resultar en una tendencia sostenida o en los valores del promedio. Solamente los cambios sostenidos encajan bien dentro de la hipótesis usual del modelo de prueba de hipótesis. Un lugar donde la prueba de hipótesis, el marco de prueba de hipótesis es útil es en analizar el desempeño de un diagrama de control. Por ejemplo, podríamos pensar en la probabilidad de tipo 1, del error tipo 1 de la gráfica de control. Es decir, que concluimos que el proceso está fuera de control cuando en realidad está en control. O la probabilidad de tipo 2, el cual es pensar de que la gráfica de control, donde concluimos de que el proceso está en control cuando no lo está. Ocasionalmente nos ayuda a utilizar las características de operación, las curvas de características de operación de las gráficas de control para mostrar las probabilidades de tipo 2. Esto podría ser una indicación de la habilidad de la gráfica de control para detectar cambios en los procesos de magnitudes distintas. Esto puede ser uno de los valores al determinar cuál tipo de gráfica de control aplicar en algunas situaciones. Para una mayor discusión, bueno, ya está Woodward. Más adelante vemos el ejemplo de la litografía en el proceso de producción de microchips. En particular, pues esta gráfica la tomé de un artículo en CNBC de la compañía ASML, que es una compañía taiwanesa, la cual da la base para la producción de microchips. Alrededor del 80% de los microchips a nivel mundial, al menos de alta gama, salen de Taiwán. Para ilustrar las ideas anteriores, damos un ejemplo de una gráfica en control. En la manufactura de semiconductores, un paso de fabricación importante es la fotolitografía, en la cual un material que es fotorresistente
y sensible a la luz, se aplica a- al, ¿cómo se llama? Al wafer de silicón. El wafer es esta, pues, ¿cómo se llama? Esta, una cuestión ovalada, ¿verdad? Donde se sacan los microchips. Entonces, después de que se define un patrón de resistencia, eh, el material subyacente se remueve, ya sea por químicos húmedos o grabado con plasma. Es bastante típico seguir eh, el despliegue con un proceso de horneado duro que incrementa la resistencia a la herencia y la resistencia al grabado. Una calidad importante, una característica de calidad importante del horneado duro es la anchura del flujo de la resistencia, una medida de qué tanto se ha expandido debido al proceso de horneado. Poner que el flujo, la anchura del flujo se puede controlar con un promedio de 1.5 micrómetros y se conoce que la desviación estándar de la anchura del flujo es de 0.15 micrómetros. Un gráfico de control para el flujo promedio, la anchura del flujo promedio se muestra aquí arriba, ¿verdad? Cada hora una muestra de 5 de estos wafers se toma la anchura del flujo promedio, X barra se calcula y X barra se grafica se grafica. Entonces, ya que esta gráfica de control utiliza los promedios de muestrales X barra para monitorear el promedio del proceso, usualmente se llama la gráfica de control X barra. Notemos de que los puntos que se han graficado caen dentro de los límites de control, por lo que la gráfica indica que el proceso está considerado en el control estadístico para ayudar al entendimiento de la base estadística de esa gráfica de control. Considere cómo los límites de control fueron determinados. El promedio del proceso es de 1.5 micrómetros y la desviación es de sigma igual a 0.15 micrómetros. Ahora con 5 muestras se toman, la desviación estándar del promedio es sigma sub x barra igual a sigma entre raíz de n igual a 0.0671. Vemos aquí entonces en la gráfica de control, bueno, el número de la muestra que se ha sacado y el flujo, la amplitud del flujo promedio X barra. Podemos ver que todos los puntos están dentro de los límites de control, que me parece que se ha determinado con más o menos 3 sigma los límites de investigación. Entonces, bueno, de hecho, estos son los límites de control. Los de especificación son todavía más amplios, ¿verdad? Entonces, el promedio es de 1.5 y al sumarle, pues, este, creo que 3 sigma es lo que le suman, sí, a 3 sigma y le restan 3 sigma y llegan a 1.7 y 1.29. Entonces ahí tenemos los límites de control. Fuera de ello, los puntos nos estarían indicando que el proceso estaba fuera de control. Por lo tanto, si el proceso está en control con un flujo promedio de anchura de 1.5 micrómetros, entonces al utilizar el teorema del límite central y utilizar de que X bar es aproximadamente distribuido normalmente, esperaríamos un 100 por 1 menos alfa por ciento de el promedio de muestras X barra que esté entre 1.5 más Z alfa medio por 0.0671, más o menos, perdón. Y ahí tenemos pues ya el intervalo. Esos son típicamente llamados límites de control 3 sigma, porque este Z sub alfa medio se escogió de tal forma que sea 3 sigma.
Entonces, la anchura de los límites de control es inversamente proporcional a el tamaño de muestra n para un sigma de un múltiplo escalar de sigma. Notar de que la excogitación de los límites de control es equivalente a especificar la región de prueba de hipótesis H sub 0 igual a H sub 0, hipótesis nula, que sea mu igual a 1.5 versus la hipótesis alternativa H1 mu distinto a 1.5, donde sigma igual a 0.15 es conocido. Esencialmente, las gráficas las pruebas de control de gráfica, esta hipótesis repetidamente se realiza en puntos distintos. La situación se muestra en la siguiente gráfica, donde tenemos la distribución de una medida individual X normal con media mu igual a 1.5 y sigma igual a 0.15. Tenemos aquí la distribución de X barra, donde nosotros tomamos una muestra de n igual a 5, normal, la promedio queda igual a 1.5 siempre, pero la desviación de este promedio, que era pues el sigma entre raíz de n, y que ahora fue igual a 0.671, y tenemos nuestra gráfica de control, más o menos 3 sigma. Queremos dar un modelo general para un diagrama de control CAW, una estadística muestral que mide algunas de las características de la calidad de interés, y suponer que el promedio de W es mu sub W y que la desviación estándar de W es sigma sub W. Entonces, la línea central, el límite de control superior y el límite de control inferior se convierten en estos números. Entonces, mu sub L más o menos L sigma sub W, y la línea central mu sub W, donde L es la distancia del límite de control desde la línea central expresado en unidades de desviaciones estándar. La teoría general de la gráfica de control fue propuesta primeramente por Shihart, y las gráficas de control desarrolladas según a estos principios usualmente se llaman las gráficas de control Shihart. La gráfica de control es un dispositivo que nos describe de una manera precisa exactamente qué significa por control estadístico. Control estadístico como tal debería ser utilizado en una forma variada, de varias formas. En muchas aplicaciones se utiliza para procesos en línea de monitoreaje eh, y de supervisión. Es decir, los datos muestrales se recolectan y se utilizan para construir un gráfico de control, y si los valores muestrales de X barra caen dentro de los límites de control y no exhiben ningún patrón simétrico, podemos decir que el proceso está en control al nivel indicado por la gráfica. Notar de que podemos estar interesados aquí en determinar ambos, si los datos pasados vinieron de procesos que estuvieron en control, y si muestras futuras de este proceso indican control estadístico. El uso más importante del diagrama de control es mejorar los procesos. Hemos encontrado de forma más general, número uno, que la mayoría de procesos no operan en un estado de control estadístico, y dos, consecuentemente la rutina y atención, el uso de atención de las gráficas de control pueden ayudar a identificar causas asignables. Si estas causas se pueden eliminar de los procesos, la variabilidad será reducida y los procesos serán mejorados. Estos mejoramientos de proceso de actividades utilizan gráficas de control que se ilustran en la siguiente figura. Y tres, las gráficas de control solamente detectan causas asignables. La, eh, la organización, la operación
y las acciones de ingeniería usualmente deberían ser necesarias para eliminar causas asignables. Entonces aquí tenemos una figura que nos habla sobre mejoramiento de procesos utilizando la gráfica de control. Tenemos las entradas, los procesos, las salidas, pero en medio tenemos un sistema de medidas que detecta causas asignables, identifica la raíz de los problemas, implementa acciones correctivas y verifica y además da un proceso de seguimiento. En identificar y eliminar causas asignables es importante encontrar la raíz de las causas de los problemas y atacarlo. Una solución cosmética no resultará en ningún eh, mejoramiento real o de largo plazo. Desarrollar un sistema efectivo para acciones correctivas es un componente esencial de efectivo para la implementación del SPC, ¿verdad? Statistical Process Control. Una parte muy importante para la acción correctiva es la acción asociada con la gráfica de control, es el plan de acción cuando está fuera de control, o CAP. Entonces, el OCAP, ¿qué se va a hacer si mi proceso está fuera de control, verdad? Entonces, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el plan, verdad? Entonces, un OCAP es un flujograma que está basado o una descripción en texto que describe la secuencia de actividades que se deben tomar después de que ocurre un evento que lo activa. Entonces, una vez hay un evento que hace que nuestro proceso se salga de control, no deberíamos tener nosotros una forma de poder saber qué hacer. Usualmente estos señales fuera de control de la gráfica de control, la OCAP consiste de un chequeo de puntos, los cuales son causas asignables y terminadoras, los cuales pueden tomar acción para resolver las condiciones fuera de control, preferiblemente al eliminar las causas asignables. Es muy importante de que la OCAP especifique todas el conjunto completo de posibles puntos de chequeo y terminadores y que estos se arreglen en un orden que facilite el diagnóstico de actividades a realizar. Usualmente el análisis de los modos de fallo de los procesos y o productos pueden ser útiles en diseñar esos aspectos de la OCAP. Además, la OCAP es un documento viviente en el sentido de que tiene que ser modificado una y otra vez con más información y entendimiento de los procesos que ganó. Consecuentemente, cuando en la gráfica de control se introduce, una OCAP debería acompañarse. Gráficas de control sin una OCAP probablemente no sean útiles para como una herramienta de mejoramiento. Eh, quiero ver, eh, como una herramienta de mejoramiento. La OCAP para procesos que son de horneo duro, que son duros de hornear, como los procesos que se muestran en la siguiente figura. Estos procesos tienen variables controlables, temperatura y tiempo. En estos procesos, el flujo promedio de la anchura está monitoreado con una gráfica de control X barra y los procesos de variabilidad se monitorean con una gráfica de control para el rango o la gráfica R. Notar de que si la gráfica R exhibe una señal fuera de control, el personal de operación está dirigido a contactar el personal de ingeniería inmediatamente. Si las gráficas de control X barra exhiben una señal fuera de control, los operadores
se dirigen directamente a revisar los procesos y hacer calibraciones y hacer los ajustes a la temperatura en un esfuerzo para regresar, llevar el proceso, eh, regresarlo al estado de control. Si estos ajustes no son exitosos, el personal de ingeniería tiene que ser contactado. Podríamos también utilizar los gráficos de control como un, un aparato de estimación, es decir, desde una gráfica de control que exhibe control estadístico, podríamos estimar algunos parámetros de procesos, tales como el promedio, desviación estándar, eh, fracción de no conformes o los que se desechan y así. Estas estimaciones podrían ser usadas en determinar la capacidad de los procesos de producir productos aceptables, tales como estudios de capacidad de procesos, que tienen un impacto considerable en muchas decisiones de dirección eh, de problemas que ocurren sobre el ciclo de productos, incluyendo hacer o comprar decisiones, eh, los procesos y plantas en mejoramiento que reducen la variación de procesos y los contratos con los consumidores o otro tipo de vendedores que se relacionan a la calidad del producto. Las gráficas de control podrían ser clasificadas en dos tipos. Si la característica de la calidad puede ser medible y expresada en un número o en o alguna escala continua de medidas, usualmente se llama variable. En tales casos es conveniente describir la calidad de la característica con una medida de tendencia central y una medida de variabilidad. Gráficos de control para tendencia central y variabilidad es de forma colectiva, se les llama variables en las gráficas de control. La gráfica de X barra es la más utilizada, la gráfica más utilizada para controlar esta tendencia central, mientras que las gráficas están basadas en ya sea un rango muestral y la desviación de muestra estándar que se usan en los procesos de variabilidad de control. Las gráficas de control para variables se discuten en el siguiente capítulo. Muchas características de calidad no se miden en una escala continua o incluso en escalas cuantitativas. En esos casos podríamos juzgar cada unidad de un producto como ya sea que está conforme o no conforme con base en si los procesos mantienen ciertos atributos o podríamos contar el número de defectos o no conformes que aparecen en una unidad de producto. Las gráficas de control para tales características de calidad se llaman gráficas de control de atributos y se discuten en el capítulo 7. Y aquí está la gráfica 5.6, ¿verdad? Que nos dice señales de fuera de control en una gráfica X barra R para un flujo de anchura. ¿Se entraron los datos correctamente? No. Entonces entrar los datos de forma correcta y al final pues entrar los comentarios en los registros que describen las acciones. Pero si se entraron correctamente, entonces ¿cuál prueba falló? Y aquí es el rango, contactar al proceso, al ingeniero de procesos. Promedios, están las temperaturas y los tiempos eh, correctamente. Si la respuesta es no, entonces resetear la temperatura y el tiempo, volver a probar y entrar nuevos datos. Pero si se metieron correctamente, si están correctos estas especificaciones, entonces qué tal está la calibración de la placa. Si no está bien calibrada, entonces hay que contactar al ingeniero de procesos, pero si lo está, entonces está el tercer ajuste, es este el tercer ajuste. Si es este el tercer ajuste, entonces hay que contactar
al ingeniero de procesos. Si no lo es, entonces ajustar la temperatura por especificación de la tabla, volver a probar y entrar nuevos datos. Y si al final todos terminan en entrar los comentarios en el libro de registro que describe las acciones. Bien, entonces por hoy nos vamos a quedar hasta acá. Eh, Estamos como a la mitad de la sección 3.1. No sé si tienes alguna duda. Todo bien. Bueno, pues nos vemos mañana entonces y pasa feliz día. Gracias igualmente.